Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Mindfulness para la Productividad. Hoy tenemos una charla así como de aquí a Júpiter. Estará con nosotros nuestra querida coach de la felicidad, Dey Espinosa. Ya la conoces, ha estado con nosotros durante estos días por aquí. Y bueno, y nos trae un tema súper poderoso y es el tema del miedo. Así que Dey, bienvenida una vez más y gracias por estar aquí. Nos vemos en un ratito. Hola, mucho gusto. Te saluda Daisy Espinosa desde Quito, Ecuador, y soy coach de la felicidad. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy traigo para ti un tema que lo he denominado gestionar el miedo, cómo gestionar ese miedo que a veces nos detiene. Y para esto voy a iniciar contándote sobre una historia de la mitología griega. Resulta que una de sus deidades, Fobo, personifica al pánico, al temor. El padre de Fobos es Ares, el dios de la guerra y de la sangre. Y la madre de Fobos es Afrodita, la diosa del amor. ¿Te imaginas esa combinación explosiva opuesta de sus padres? Y no es casual. Fobos es el resultado del amor y de la sangre, de la pérdida y de la ganancia, de lo lúgubre y de lo bello. Y eso precisamente es el miedo, esa emoción que nos conecta con el futuro. Pues mientras más amo, más temo perder aquello que es motivo de mi amor. Mientras menos conozco, más temo la incertidumbre de avanzar. Mientras más grande es el reto, más temo enfrentarlo. Mientras más atesoro mi salud, más temo que se afecte. Cuando tenemos miedo, vivimos en medio de dos deidades, Ares y Afrodita. Y la emoción del miedo inevitablemente vive con nosotros. Yo te puedo preguntar, en este tiempo de pandemia, ¿de qué manera se manifestó ese miedo contigo? Y tú me puedes decir, pues mira, tengo mucho miedo de contraer el virus, tengo mucho miedo de enfermar, de morir, tengo miedo de contagiar a los míos, de perder a un ser querido. Y en tu vida, ¿cuántas veces, cuántas cosas has tenido la voluntad de hacer y de decir y no lo has hecho por miedo? ¿Cuántas veces? Miedo de ser rechazado, miedo de estar equivocado, miedo de ser inadecuado, miedo de no ser comprendido, miedo. Y yo te pregunto, ¿hasta cuándo tus acciones van a ser guiadas por el miedo o impedidas por él? ¿Hasta cuándo nuestros sueños se quedarán en los cajones, en esos archivos de la mente que nos estarán reclamando por nuestras actitudes? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esa crianza miedosa nos llene de inseguridad, de ir y buscar lo que realmente queremos por miedo de ser castigados? Y entonces yo me pregunto, ¿para qué soñar? Si esos sueños me están atormentando, mejor no sueño, ¿cierto? Pero los sueños son imparables. Simplemente no podemos parar de soñar. Nuestra naturaleza es soñadora. Eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos motiva, soñar. Al mismo tiempo en que estos sueños nos están empujando en la dirección de un camino, de una búsqueda de algo, también nuestra mente nos muestra esa probabilidad de la no realización del sueño. Y es en ese punto cuando permanecemos en la aflicción de querer y temer. El sueño nos empuja, pero el miedo nos detiene, pues esa incertidumbre que nos aflige de alguna manera nos llena de más confort que la certeza del fracaso. ¿Y si no lo logro? ¿Y si fracaso? Pues bueno, al menos lo intentaste, ¿cierto? Y en este punto es súper importante permitirnos experimentar cuántas cosas perdemos por miedo a perder. ¿Cuántas cosas dejamos de vivir?
¿Cuánto tiempo aún tenemos? No lo sabemos. Y mira, hay una frase que a mí me encanta que la dijo Osho y dice, la vida comienza donde termina el miedo. Pero, ¿y qué requieres para que esa vida comience? ¿Qué crees tú? Pues coraje, coraje de decir lo que sientes, de buscar lo que quieres, de vivir lo que te apasiona. Y corazón, corazón para seguir al corazón, para seguir al amor, para escoger ese camino del amor. Porque nota algo, el miedo divide nuestras emociones, es un gran parteaguas que nos lleva, por un lado, al mundo de las emociones vinculadas con Ares, como la frustración, la resignación, la tristeza, la cobardía, como cuando no tomas acción sobre algo, o también nos puede conectar con esas emociones que se relacionan con Afrodita, la valentía, la confianza, la pasión, la gratitud. Al miedo siempre, siempre lo vamos a encontrar detrás de cualquier decisión que tomemos. El miedo siempre va a definir ese camino que vamos a tomar, tanto para la acción como para la no acción. Y nota que las oportunidades son exactamente iguales, tanto para sí como para no. Pero si es que no hay movimiento, si es que no hay una acción o tú no experimentas lanzarte, pues ahí sí no estarás ganando absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? Porque el miedo es súper estratégico y tiene una misión fundamental en nuestras vidas. Y es mostrarnos con claridad cuáles son los caminos con los que disponemos en nuestras vidas. Si tú alguna vez te has preguntado, ¿qué debo hacer para cambiar mi vida? Yo más bien te respondo con otra interrogante. ¿A qué le tienes miedo? Y sabes qué, en ese preciso momento, cuando te haces esa pregunta, se disparan varias alertas en tu cabeza. ¿Sobre qué? Sobre algo que tú aún no sabes cómo trabajarlo, algo que es nuevo para ti. Cuando tú logras identificar el miedo, como consecuencia de esto, se revela una necesidad específica en la que te puedes abrir a nuevas posibilidades y a un aprendizaje nuevo. Así funciona el miedo. Y mira cómo este miedo siempre ha tenido aprendizajes para nosotros, incluso es nuestro mecanismo de supervivencia y lo traemos desde hace miles de millones de años. Y este miedo, como te digo, cuando tú lo sumas a una decisión, inmediatamente se produce el aprendizaje. Y muchas veces este miedo nos lleva así a manifestar cosas en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con nosotros? A veces cuando tenemos miedo temblamos, ¿no? Nos sudan las manos, el corazón nos está palpitando más rápido, las pupilas de nuestros ojos se dilatan. Es decir, nuestro cuerpo empieza a vibrar en una de las más altas frecuencias que podemos experimentar. Y nota que esto lo traemos en nuestro ADN desde hace miles de millones de años porque es nuestro mecanismo de supervivencia. El miedo nos alerta sobre un peligro y allí es cuando nuestro cuerpo reacciona. Pero ¿sabes qué es lo que a veces hacemos muchas de las veces? Nuestra primera reacción es esconderlo, negarlo. ¿Por qué? Porque lo hemos tipificado como algo malo. Cuando tú asumes que tienes miedo, inmediatamente estás asociando a que no, si tú te muestras con miedo, te vas a ver frágil, te vas a ver vulnerable, débil. Inclusive hoy por hoy lo disfrazamos de esa manera. ¿Y sabes qué? Tu cuerpo lo canaliza. Tu cerebro lo procesa de una manera y lo canaliza. Incluso puede verse en temas como estrés, como ansiedad, como depresión. Pero ahora, si es que el miedo por un lado me puede llevar a esto, ¿de qué manera puedo yo buscar una alternativa que me permita, pues, contrarrestar y que me permita utilizar ese miedo a mi favor? Y para esto te voy a traer la definición de miedo. Miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, sea real o imaginario, presente o futuro. Y me quedo con la situación imaginaria. Si es que es imaginaria, ¿dónde se genera esta situación? En nuestra mente, ¿cierto? Mediante pensamientos negativos. Y sabes que la consecuencia de exceso de estos pensamientos negativos produce en nuestro cuerpo cortisol,
que es esa hormona del estrés. Y mira que esos pensamientos los generamos nosotros mismos. Y al hacerlo así, yo me pregunto, yo creo que podría hasta decir que ese temor es una emoción artificial, porque la estoy sintiendo, la experimento, pero es por algo que todavía ni siquiera ha pasado, no ha ocurrido aún. Entonces, la puedo ver como una emoción artificial, dado que ni siquiera ha pasado. ¿Lo puedes ver? Y mira, hay muchos estudios que demuestran que las personas que no esconden sus temores, sino que más bien los muestran, logran que las personas que están rodeándolos se identifiquen con ellos. ¿Sabes por qué? Porque los llegan a ver auténticos, sin poses, sin máscaras. El tema aquí no es simplemente mostrar que sentimos miedo. El reto es mostrarlo y enfrentarlo. Cuando tú haces eso, eres percibido como una persona confiable. Cuando un líder muestra sus miedos, gana la confianza de su gente. ¿Por qué? Porque las decisiones que toma las está trayendo en función de las posibles repercusiones que eso te pueda llevar, y eso los lleva a ser más asertivos y eso mejora la productividad. Y la invitación es justamente a eso, aprender a escuchar nuestros temores. Algunos lo han llamado intuición. Yo personalmente prefiero llamarlos como son, miedos. Cada vez que vayas a tomar una decisión, pregúntate, ¿qué temo que pueda salir mal? ¿A quién tengo temor de lastimar? Las respuestas son las que te permiten anticiparte y mitigar los posibles riesgos. Si tú escuchas tus miedos, te permite ser efectivo, estratégico y por ende eres más productivo. Porque el momento en el que decides hablar de tus miedos, los estás usando en tu beneficio. Y al hacer eso, como consecuencia, eres capaz de visualizar todo el aprendizaje que ese miedo trae consigo. Por ejemplo, si tú tienes miedo a hablar en público, esa emoción te está diciendo qué es lo que tú debes hacer para mejorar esas habilidades y te abre muchas posibilidades, un curso de oratoria, un manejo de escenarios, qué sé yo, y empiezas a ver posibles opciones para mitigar esa emoción. Ahora, tú me puedes preguntar, ¿pero por qué estamos hablando de miedo en este espacio? Porque el miedo afecta a la productividad. El miedo es una emoción que viene de algo que no ha ocurrido. Y como te decía antes, ¿qué quiere decir eso? Que la mayoría de veces el miedo viene de la idea de romper una rutina, de no querer experimentar algo nuevo. Ahí perdemos productividad. ¿Por qué? Porque nos metemos en las rutinas del trabajo, en las rutinas de la casa, rutinas de nuestras relaciones, en las conversaciones, es decir, rutinas, rutinas, rutinas. Piensa en cuántas ideas tú has tenido y te las has callado por miedo a qué dirán los demás. Piensa cuántas veces has querido explorar algo nuevo y te has quedado callado. Incluso cuántos de ustedes han tenido ideas de emprendimiento y no las has llevado a cabo. ¿Por qué? Porque ahí aparece ese miedo, que es una emoción que no tiene sentido ni fundamento, porque es imaginario. Entonces, frente a eso, ¿te apoyaría saber cómo gestionar esta emoción? Pues por supuesto que sí. Y basado en todo esto que te estoy diciendo, vale la pena que gestiones el miedo. Esto no se trata de que vayas y te lances con miedo, como por ahí se escuchan algunas frases, ¿cierto? Sino que realmente aprendas cómo enfrentarte a eso. ¿Y para qué te va a servir eso? Pues no sé, quizás tú tienes alguna idea, quizás quieras emprender en un negocio y te da miedo, quizás quieras pedir un aumento de sueldo o quizás pedir unas vacaciones y digas, no, en estos momentos, qué miedo. O no lo sé, o quizás tú eres un jefe, eres un líder de equipo y quieres presentar una nueva idea, un nuevo proyecto. Y muchas veces tampoco te atreves porque tienes miedo a que te juzgue el equipo o que te digan que no está bien o que eso está mal. O quizás quieras explorar simplemente algo nuevo con tu pareja. Sea cual sea el caso, está claro que ese miedo te está generando y te está llevando a una condena. ¿A una condena por qué? A una condena inevitable a la rutina. Dado que esto está pasando, valdría la pena que tú tengas unos elementos para manejar. Así que te voy a hablar de 4 tips para gestionar esto. Son prácticas que yo mismo las he experimentado, así que te las voy a compartir. Para contrarrestar el miedo, para aprender a vivir con ese miedo, tip número 1.
incorporar herramientas en tu cuerpo. Y el tip número 1 tiene que ver con el lenguaje corporal. ¿Sabías que tu cuerpo habla más de lo que tú dices o expresas verbalmente? Tu cuerpo puede ser alterado por la mente y la mente también puede ser alterada por tu cuerpo. Y aquí entra el comportamiento no verbal. Hay un investigador de la Universidad de Chicago que se llama David McNeil. Él estudió los gestos manuales de las manos y en sus investigaciones concluye que tanto los gestos como los pensamientos y el lenguaje están todos conectados. Los gestos son un importante procesador de los pensamientos. En la misma línea, en Europa, en el Journal of Social Psychology, en el 2009, publicaron que la postura corporal afecta la valoración que las personas hacen de ellas mismas. Por ejemplo, una postura de inseguridad. ¿Cómo se ve una persona insegura? Muestra un cuerpo completamente cerrado, cruza sus manos, se cierra, junta sus manos, muchas veces cruza los brazos, encoge sus hombros, baja su mirada. ¿Cuál sería una postura completamente opuesta? Se le denomina postura de poder. La postura de poder incrementa los niveles de testosterona en el cerebro y esto provoca que se reduzca el cortisol. Esto nos lleva a sentirnos seguros de nosotros mismos y nos hace sentir dominantes frente al miedo. ¿Cómo es una postura de poder? Mira, hay varias, tú las puedes investigar, las puedes revisar, yo te voy a presentar una y esta es la técnica de los brazos. ¿De qué se trata? De estirar los brazos, así como ves en las fotografías. Estirar los brazos lo más que podamos y mantener esa postura por 2 minutos. Lo puedes hacer antes de entrar a una reunión importante, de una junta, de una conferencia, antes de cualquier cosa importante que tú sientas que quieres hacer y que requieres empoderarte. Esta técnica de los brazos puede verse tonta en sí, ¿no? Pero lo que le da valor es la investigación científica. Y te invito a que sueltes ese miedo de lo que estás pensando en este momento, de que, ay, no, si voy a levantar los brazos me voy a ver ridículo. Olvídate de eso, simplemente practícala y mira, no se trata solamente que lo hagas una vez. Se trata de que hagas varias repeticiones hasta que te salga. No es solo intentarlo, es incorporarlo en ti, sentir que tú eres esa persona de poder. Y al final, ¿qué tienes que perder? Pues nada. Finalmente, si tú lo aplicas y si te funciona, pues a buena hora. Yo personalmente sí lo aplico y me funciona. Pero si no te funciona, pues aquí te tengo el segundo tip que te ayuda a contrarrestar el miedo. Y el segundo tip es personifica el miedo. Pues mira, hace algunos años atrás, en mi trabajo, no te mencioné que yo soy funcionaria pública de carrera y a veces es complicado, no es fácil alcanzar un puesto jerárquico, ¿no? Un puesto político en el lugar donde yo trabajo. Pero hace algunos años atrás a mí me llegó una propuesta de liderar un equipo. Y pues claro, yo tenía muchísimo miedo, estaba súper insegura porque este equipo significaba todo un reto para mí, era muy heterogéneo, sus integrantes eran excelentes, tanto en formación como en experiencia, eran excelentes profesionales. Y de por sí, pues yo también ya traía ese reto de que tenía la resistencia porque había salido del mismo equipo para liderar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dije, pues bueno, voy a asumir este reto, voy a abrazar mi miedo, voy a trabajar con cada persona y crear equipo. ¿Qué es lo que yo aprendí sobre esto? Que el miedo a mí no me iba a ganar. ¿Y cómo hice yo? Me inventé un recurso que era personificar al miedo. Entonces, le di una forma, le di un lenguaje, le di incluso una personalidad, todo lo que a mí me apoye para verlo como un aliado, como un amigo. Y yo llevaba el miedo conmigo a todas partes. Si tenía una reunión, si tenía que exponer algo importante, si tenía una conferencia, yo llevaba el miedo conmigo a todas partes. Y tú puedes pensar y me puedes ver y decir, pero chuta, esta persona, esta chica, esta mujer, se la ve muy poderosa, se la ve ahí como que segura de lo que me está diciendo y me sale con su amigo imaginario. Pues bueno, ¿qué te voy a decir? Si a mí me funcionó, pues pruébalo, posiblemente a ti también te funcione. Así que
crea un personaje con el que puedas llevar a todas partes y eso te da la seguridad de que el miedo está contigo y que el miedo es tu aliado. Y mira, aquí tengo unos ejemplos de personificación del miedo, ¿no? Tú le puedes dar la forma que tú quieras. La idea es que puedas tener un personaje que te acompañe siempre. El tip número 3 es crea un anclaje. ¿Cómo vas a crear un anclaje? Un anclaje que a ti te funcione, que es un anclaje a algo que en tu cerebro va a quedar, y esto lo trae mucho la programación neurolingüística, el PNL, le va a funcionar a tu cerebro como un anclaje de poder. Este anclaje puede ser verbal o puede ser simbólico. Por ejemplo, yo tengo un anclaje verbal, que es una frase que a mí me empodera. Y mi frase es amor y pasión en mi vida. Cada vez que yo me repito esto, pues de alguna manera me lleno de poder, de energía y me lleva a crear eso que en algún momento sentí miedo. Un anclaje simbólico, yo también en algún momento lo creé, tenía que dar una conferencia para un auditorio sumamente grande. Cuando salí al auditorio había más de 700 personas ahí y lógicamente me dio miedo, estaba nerviosa, tenía mucho miedo. En ese momento lo que hice fue crear un anclaje simbólico. Cuando yo tomé el micrófono, a mí ese momento sentí empoderamiento a través de ese símbolo de tomar el micrófono en mi mano y salir y hablar al público. Claro, a partir de eso, pues me empoderé completamente, los nervios se quedaron atrás y pude salir adelante. Entonces tú puedes ahí identificar de qué manera lo puedes crear. Listo. Y el cuarto tip para contrarrestar el miedo, esto es un bono, y yo lo he denominado el recurso de la fe. ¿Cómo hacía el recurso de la fe? Pues mira, yo soy una persona muy creyente, yo creo en Dios y quiero compartir este recurso contigo y no importa tu creencia, si es que tú no te alineas mucho, pues no importa, tómalo como una información adicional, ¿ok? Como ya te había dicho, el temor es justamente ese resultado de vivir sin confianza en nosotros mismos, ¿cierto? Es perder esa capacidad que tenemos de viajar tranquilos por la vida, sabiendo que de alguna manera nos iremos haciendo cargo de lo que vaya ocurriendo cuando ocurra y si es que llega a ocurrir. No necesitamos anticipar todas las situaciones ni todas las amenazas posibles. Y justamente es lo que te decía antes, que al tener ese temor, el temor prácticamente es una reacción anticipada a un futuro que aún no ha ocurrido. Entonces, respecto del temor, en la Biblia aparece una frase frecuentemente y esta frase es no temas. La Biblia la menciona 365 veces. ¿Qué te lleva a pensar eso? Posiblemente estás pensando lo mismo que yo, que por cada día del año, Dios a través de su palabra en la Biblia te está diciendo no temas. No temas, 365 veces. Y mira, comparto contigo uno de los versículos que más me gusta, que está en Isaías, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, si Dios Todopoderoso me dice que no tema, pues ¿por qué voy a temer? Así que este es el recurso de la fe, el que te estoy dejando. Y finalmente, con estos tips que he compartido contigo, únicamente quiero reflexionar sobre algo. Y quiero que te imagines cómo sería un día sin miedo. Sin miedo al fracaso, sin miedo al rechazo, sin miedo al que dirán, sin miedo al que no te falte comida, a que no te falte dinero, sin miedo a perder el control. ¿Cómo sería si cada vez que percibes al miedo en tu vida, lo veas con ojos de, ok, miedo, ¿qué aprendizaje traes para mí hoy? Y mira, este concepto tú lo puedes llevar a todas las áreas de tu vida. Puedes aplicarlo para productividad, puedes aplicarlo en tu trabajo, puedes aplicarlo para lanzarte a crear o implementar nuevas ideas. Y yo creo que este es el momento preciso de la vida. Nos hemos adelantado a la fuerza 5 años en temas tecnológicos, así dicen varios estudios. Estamos trabajando desde casa, estamos implementando nuevas ideas. Es decir, creo que es el momento perfecto para que tus ideas y tus proyectos salgan a la luz, sin ese miedo ahí inventado. Utiliza el miedo a tu favor. Que ese miedo no sea tu villano, sino que sea tu superhéroe.
Que no sea tu ancla, sino que más bien sea tu vela, que te impulsa, que te catapulta. Y mira, recuerda que del otro lado del miedo están las mejores cosas de la vida. Está la aventura de descubrir tu poder, tu máximo potencial. Muchas veces tú tienes miedo a brillar porque en el fondo, fondo, fondo de tu corazón, tú conoces el potencial de tu poder. Y la felicidad es buscar eso que queremos. Y mira, tal vez algunas cosas no serán posibles, pero algunas serán más fácil de lo que pensamos. ¿Cómo podemos saber cuáles son o cuáles no son? Para esto es necesario lanzarse. Y una invitación final. ¿Qué tal si el día de hoy, antes de ir a dormir, generas una acción clara, concreta, de impacto en tu vida o en la vida de alguien más, dejando al miedo de lado? Te agradezco mucho por este espacio, por este tiempo. De mi parte, muchísimas gracias y estamos en contacto. Para cualquier cosa que tú requieras, te dejo mis redes sociales. Muchas gracias y que tengas un bendecido día. Dey, muchísimas gracias. Fue de un valor inmenso todo lo que pudimos aprender contigo. Mañana a las 7:30 es nuestra cita, una vez más. Y mañana estaremos en proceso de meditación con otra de nuestras queridas coaches de la felicidad que también ha estado por aquí durante estos días. Digo yo que es una mujer dulce, dulce como la miel, Gladys González. Así que mañana prepárate en tu espacio, que estés muy cómodo para que puedas disfrutar de esta meditación preparada para ti especialmente. Recuerda nuestro concurso, nuestros premios. Ve al Instagram de Un Viaje a la Felicidad, responde allí las preguntas para que seas uno de esos ganadores de esos premios. Desde mi bella Colombia, te mando un abrazo fuerte. ¡Feliz día!